Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, buenas tardes, compañeras diputados y diputadas y diputados. Doctor Roberto Arroyo Matus, me toca preguntarle, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de Guerrero. Pues primero sea usted bienvenido. El tema de la protección se debe abordar desde la perspectiva de derecho humano, al tener como premisa la protección, la integridad y la vida misma de las personas, de su propiedad, de los derechos inherentes como los económicos, sociales, culturales y ambientales. Con este enfoque de derecho humano se debe planear y ejecutar su política pública. Por eso este tema reviste de la más alta prioridad para el Estado y sus instituciones, para enfrentar los desafíos que surgen de eventos naturales y situaciones de emergencia. Las consecuencias del cambio climático obligan a todos los gobiernos a la implementación de nuevos códigos de construcción, inspecciones regulares y la promoción de tecnologías avanzadas como medidas que puedan contribuir significativamente a la construcción de comunidades más seguras y resilientes. La protección civil podrá ser eficaz cuando exista una real coordinación entre los niveles de gobierno, suficiencia presupuestaria y la actualización de los mecanismos de respuesta tanto reactiva como proactiva. Guerrero, por su ubicación geográfica, es uno de los estados más vulnerables a los fenómenos hidrometeorológicos y geológicos, incluso antropogénicos. El huracán Otis evidenció que en Guerrero se necesitan fortalecer los mecanismos preventivos y reactivos de protección civil, mejorar la coordinación y comunicación entre los tres niveles de gobierno, pero también de las empresas privadas, quienes deben respetar las leyes en materia de protección civil, del medio ambiente y la ley de obras públicas, para que la infraestructura sea más resiliente y vulnerable a estos fenómenos. En este contexto le pregunto, señor secretario, primero, como usted seguramente también ha escuchado, los habitantes de Acapulco y Coyuca de Benítez, así como de otros municipios, reclamaron que no hubo alertamiento oportuno por parte de la autoridad, que las consecuencias pudieron ser menores si se les hubiera no solo avisado, sino alertado de la magnitud del huracán. En ese sentido, es importante conocer ¿qué acciones realizó el Centro Estatal de Alertamiento como órgano responsable de informar para alertar a la población sobre los fenómenos naturales con relación al huracán Otis? Otra pregunta, ¿qué medida de prevención fueron tomadas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil previo al impacto del huracán Otis? ¿Qué acciones fueron implementadas de manera inmediata durante el impacto del huracán, dirigidas a controlar el riesgo y mitigar el impacto destructivo de este fenómeno natural sobre la vida y bienes de la población guerrerense? Luego del impacto del huracán Otis, ¿qué mecanismos fueron implementados para la atención coordinada de las situaciones de emergencia y de auxilio a las personas afectadas, reconocimiento físico y el registro de daños sufridos por la población, así como en la organización, coordinación y realización de las labores de búsqueda y rescate? Y por último, como es de su conocimiento, mucho se ha debatido en esta soberanía sobre la necesidad de continuar con la declaratoria de emergencia en Acapulco luego del impacto del huracán Otis,
o por el contrario avanzar en el proceso de recuperación orientado a la reconstrucción y mejoramiento del sistema afectado. En su opinión, ¿en qué etapa nos encontramos y por qué? Por sus respuestas, secretario, muchas gracias. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra. Preguntarle, diputado, solamente al secretario, el doctor le… ¿Sí? Ok, de acuerdo. Al doctor Roberto Arroyo Matus, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para dar contestación a las interrogantes antes vertidas, contando con un tiempo de hasta 20 minutos. Muchísimas gracias, diputado. Con su permiso de todos y todas y con mucho respeto, quisiera dar respuesta a estas preguntas. ¿Qué acciones realizamos desde el Centro Estatal de Alertamiento de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil? Bueno, yo quisiera comentarles que desde manera muy temprana, prácticamente desde el mes de febrero, se iniciaron muchas actividades coordinadas con todos los compañeros de los municipios. Entre otras, quisiera comentarles que para el caso de Otis, ya en el periodo ya prácticamente de previo a alrededor de 24 horas, entre 24 y 0 horas de este impacto del fenómeno, se emitieron a través de este centro de alertamiento 10 boletines generales, 28 boletines especiales, 2 oficios urgentes de alertamiento preventivo extendido a 5 días a 81 presidentes municipales y consejos estatales y el Consejo Estatal de Protección Civil, así como 30 avisos, dando un total de 70 acciones que se implementaron justamente para dar alertamiento a la población. Quisiera comentarles que inclusive durante ya la noche, después de que les mostré esta imagen en donde hubo una condición completamente extraordinaria de cambio de categoría de las velocidades de este fenómeno, tuvimos oportunidad de tener varias entrevistas con medios nacionales, entre otros Foro TV, por ejemplo, que le solicitamos que nos hiciera el favor de hacer una divulgación extrema y rápida sobre este fenómeno. Esta publicación se hizo alrededor de las 10 de la noche, en donde tuvimos la oportunidad de dar al conocimiento de que ya el evento prácticamente estaba sobre Acapulco, repito, alrededor de las 22 horas. Yo quisiera comentarles también que tuvimos la oportunidad de intensificar estas acciones de alertamiento. Yo les comentaba que desde el día 22 de octubre también estuvimos bastante atentos, llevando a cabo una intensificación de la campaña de alertamiento y difusión para los municipios. Así también, ese mismo día 22 de octubre, llevamos a cabo toda la activación de protocolos que tenemos en el Sistema Estatal de Protección Civil, que incluye a todos los municipios, principalmente los costeros. Mencionarles de que nuestra ciudadana gobernadora se reunió justamente con los presidentes municipales de toda la franja costera para que tuvieran todos esta actitud de alertamiento a la población. También les comento rápidamente que se estuvieron enviando todos estos boletines que les comentaba, alrededor de 70 en total, desde el día 22 de octubre. Además, tuvimos comunicación permanente con los directores municipales de Protección Civil. Cada 3 horas estaban emitiendo estos boletines y avisos especiales, todo en seguimiento también a la información que nos iba advirtiendo poco a poco el Servicio Meteorológico Nacional. Además, comentarles de que todos estos alertamientos fueron también difundidos en buena parte de la prensa, del sector privado inclusive, y les quisiera comentar que en este ámbito, la verdad que es complejo, deberíamos de tener, yo sugiero y ojalá que pudiera hacerse este llamado general para todos los órdenes de gobierno, que pudiera existir un sistema de alertamiento como en otros países en donde
cortan las comunicaciones, cualquier programa que esté al aire se corta, o aunque sean programas emitidos de manera grabada, se corta la comunicación y todos emiten al unísono pues un alertamiento. No tenemos eso en México, desafortunadamente. Habría que convencer a las autoridades también de los medios privados para que se pudiese hacer un sistema como estatal de alertamiento y sobre todo nacional, porque bueno, ahorita nos pasó esto en Guerrero, pero la verdad es importante contar con un sistema de este tipo que pudiese alertar de manera total a la población, porque puede entrar uno en un medio, pero no todos están escuchando ese mismo canal, por ejemplo, de televisión. Se hicieron numerosos alertamientos, ahí está la evidencia completa, nuestra gobernadora hizo en vivos, inclusive se le fue la señal justamente cuando estaba ya el evento fuerte. Nuestros compañeros, les repito, estuvieron muy activos, tratando de apoyar a la población, inclusive durante las horas fuertes de la lluvia. Y bueno, todo este tipo de acciones están documentadas. Tenemos una carpeta que me voy a permitir entregar a la presidencia de pues, este Comité de Protección Civil de el Congreso, porque pues tenemos evidencias plenas de que sí se avisó a la población. Naturalmente sí reconozco que falta un mecanismo y habrá que buscar esa idoneidad para lograr que toda la población esté completamente enterada. También nos pregunta, estimado diputado, cuáles son las acciones que llevamos a cabo durante el impacto de este fenómeno. Les comentaba, los compañeros estuvieron ahí atendiendo a la población, prácticamente ya en la etapa fuerte, se tuvieron que retirar porque, les repito, hubo ya bastante material que volaba por todos los aires, se impactaban muy probablemente. Si hubiese sido este fenómeno probablemente más temprano y hubiese habido más gente en la calle, muy probablemente hubiese sido desastroso, más aún porque había láminas que volaban por el aire y pudieron haber decapitado inclusive personas o cercenado a algunas de ellas. Afortunadamente fue en la noche, ya en la madrugada, y yo comentaba que la cultura de la prevención de desastres está más arraigada en la población. Falta mucho por hacer, pero la verdad es de que mucha gente obedeció todas las indicaciones al pie de la letra, no salir de la casa. Si se vivía en una casa apropiada, pues naturalmente ahí está el resultado, no hubo daños fuertes en ellas. Si se vivía desafortunadamente en un lugar vulnerable, pues naturalmente iba a haber consecuencias porque este fenómeno fue realmente extraordinario. ¿Qué mecanismos fueron implementados para atender a la población en la etapa ya posterior en búsqueda y rescate? Los compañeros, terminó de llover, inmediatamente me estuvieron reportando, allí estuvimos nosotros en el centro de mando en la madrugada y alrededor de las 3, 4 de la mañana salieron nuevamente a apoyar a la población. Se encontraron muchísimas personas lesionadas principalmente por golpes de algunas ramas. Afortunadamente no tuvimos, al parecer, lesionados por caída de espectaculares, de árboles, pero ellos estuvieron ahí y la verdad es que fue muy complejo andar en las calles. Todo estaba prácticamente bloqueado por árboles colapsados, por postes y por cables también, y afortunadamente ellos contaban con su equipo, fueron abriendo brechas. De aquí mi reconocimiento a mis compañeros bomberos que hicieron todo lo posible por abrir frentes y darle circulación, por ejemplo, a la avenida escénica, que estaba completamente bloqueada. Ellos fueron abriendo un frente hacia el este y hacia el oeste y se encontraron prácticamente ahí en la cumbre de la avenida escénica para ir quitando pues todo el material que se podía para dar nuevamente la vialidad, y no obviamente en los dos sentidos, exclusivamente en uno, donde se podía, había que circular en doble sentido, pero creo que fue esencial para poder llevar a cabo la atención de todas las personas lesionadas. Además, nos pregunta ¿por qué no continuamos con la declaratoria de emergencia? Yo quisiera comentarles que estas son medidas que toma la Coordinación Nacional de Protección Civil, de acuerdo a la Ley General de Protección Civil. Es importante marcar un parteaguas en donde ya no es necesario tener un estado de emergencia
porque ya no hay lesionados debido a esta situación del impacto del huracán. Cuando aparece esa condición, y normalmente lo marcan en alrededor máximo de 8 días, entonces ya se puede pasar a la etapa de recuperación, en donde se sigue apoyando a la población. Y lo repito, son protocolos que se deben de seguir. No nos podemos quedar en emergencia siempre, porque ya no la hay. Los reportes que tenemos de hospitales, pues siguen llegando naturalmente personas lesionadas, pero para, digamos, tratamientos posteriores a uno inicial que tuvieron hace ya algunas semanas. Quisiera también comentarles que sin embargo, ya lo comenté hace un momento, con la declaratoria de desastre, todo el compromiso del gobierno del Estado y gobierno federal, no se ha parado absolutamente el proceso de reconstrucción y recuperación. Por el momento de Acapulco, estamos en esa fase, una fase de recuperación, donde yo quisiera, les repito, comentarles de que hemos recibido algunas felicitaciones, sobre todo de algunos compañeros de organizaciones no gubernamentales extranjeras que nos están apoyando, tanto de UNICEF, Salvar a los Niños, organizaciones por ejemplo como ayuda.ong, nos han estado ayudando muchísimo y nos han comentado que les ha sorprendido cómo se ha recuperado tan rápido, y aunque falta mucho por hacer, el puerto de Acapulco y Coyuca, de tal manera que no ha sucedido, son unas comparaciones muy odiosas, pero en otras ocasiones, en otros países se quedan con la situación de desastre prácticamente años, 5 o 6 años, donde no se pueden recuperar. Y no quiero hacer observaciones de ningún país, pero créanme que se ha hecho un trabajo formidable y bueno, la verdad es de que, bien lo comenta nuestro diputado, en esta etapa de recuperación habría que considerar que aún estamos apoyando a la población, nos está apoyando muchísimo estas organizaciones que les comentaba, sigue llegando muchísima ayuda. La verdad es sorprendente cómo trajeron materiales desde el otro extremo, desde Baja California, nos vieron a dejar pues trailers, Thorntons llenos de ayuda humanitaria que se ha entregado toda a la población y de manera muy transparente. Todo se ha entregado, hay stocks todavía para poder seguir atendiendo a la población que más lo requiere, porque sabemos que perdieron sus fuentes de empleo, pero ahora tomemos esto como una oportunidad para pues tener una reconstrucción donde se va a ver muy necesario la participación de la población en los procesos de construcción, de recuperación de mucha de la infraestructura, sobre todo la hotelera, que resultó muy dañada. Entonces nos encontramos justamente en esa etapa, en la de recuperación, y creemos que todavía falta bastante tramo por hacer. Yo les quisiera comentar que de ese escombro que está ahí, se estimaban 400,000 toneladas de basura, ya se tiene un avance importante, muy probablemente del 50 o del 60%, pero resta todavía una gran cantidad, y a lo mejor se subestimó esas 400,000 toneladas, porque les comentaba, no se tomó en cuenta lo que está alojado dentro de pues, los departamentos, las habitaciones, pero hay todo un control. Yo he estado en las reuniones, en todas las reuniones, llevamos 41, bueno, hoy no asistí, no pude asistir, a las 8 de la mañana sería la reunión número 42 del comité que se encarga pues de la mesa que se colocó para dar un centro de mando a esta tragedia, y ahí se ha manifestado que afortunadamente no tenemos brotes epidemiológicos, afortunadamente se está teniendo un control apropiado, y reconocer que hay bastantes cadáveres de perritos, de gatos ahí entre los escombros, es lo que se ha podido apreciar, y bueno, se ha tenido un control llevando a cabo pues toda una serie de nebulizaciones, tanto térmicas como aéreas, con drones, para proteger a la población. Esa es la misión principal que tenemos, y aunque no la realizamos nosotros, afortunadamente contamos con un equipo muy sólido, como lo comentaba nuestro diputado, afortunadamente lo tenemos, hemos estado muy bien organizados, participando de manera conjunta, tanto las organizaciones de tipo federal, municipales y estatales naturalmente, todos en pro de que se logre esta recuperación que tan importante es para todos nosotros. Yo quisiera comentarles también que todo este esfuerzo, la verdad, lo hemos apreciado. Sabemos que hay manifestaciones de la población, se han quejado
entre otras cosas, de que no fueron censadas, para estos programas de beneficio que va a otorgar y que está ya haciendo ahorita entrega la Secretaría del Bienestar. Ya ahí les comento muy rápidamente que tenemos la fortuna de que se ha estado entregando este apoyo y a pesar de que probablemente falten algunas personas, se va a valorar por parte del gobierno federal si sería procedente que se apoyara también a la población que haya faltado. Les comento rápidamente que una estimación aproximada de 273,000 viviendas dañadas, si no es que son prácticamente todas las de Acapulco y de Coyuca, que tuvieron diferentes tipos de daño. Dentro de los más graves fueron el arranque de las techumbres, la pérdida de parte de las habitaciones, por ejemplo, de hotel, que es esencial para la economía del puerto. Pues hay una condición que corresponde muy bien con lo que se evaluó inicialmente, con lo que está evaluando ahorita la Secretaría de Bienestar. Son datos que son prácticamente similares y también les quisiera comentar que toda esta actividad que se está llevando a cabo para tratar de recuperar ha sido sobre todo pues de bastante ayuda, que hayamos contado con pues toda esta condición de seguridad que se implementó para que no hubiese rapiña, para que no hubiese ya pues asalto de personas que trataban de llevar ayuda a sus familiares a Acapulco. Todo se controló afortunadamente. Ahorita ya pues prácticamente hay una situación de calma, de una condición de bastante seguridad ya en Acapulco, y aunque sigue esta condición de recuperación y probablemente tarde seguramente varios meses más, cada vez hay certitud de que la gente no ha sido abandonada, que está siendo apoyada y que va a seguir siéndolo en tanto no se aprecie que tengan la capacidad de recuperar toda su actividad económica. Ese es el compromiso del gobierno federal y naturalmente del estatal. Muchísimas gracias. Gracias, señor secretario. Se concede el uso de la palabra al diputado Antonio Helguera Jiménez por un tiempo de hasta 5 minutos para que haga uso de su derecho de réplica. Muchas gracias, señor secretario, por sus respuestas y lamento mucho no haber traído preguntas para mi amigo, el secretario Ángel Almazán, con quien compartí los primeros años de estudio en la secundaria de aquí de Chilpancingo, pero de todos pues reconocemos tu valía en esta estructura de gobierno, amigo Ángel. Sin duda la responsabilidad que usted tiene es muy sensible, secretario. Es enorme la importancia de la protección civil como un instrumento legal y organizativo destinado a salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de la población ante situaciones de emergencia, por lo que debe ser operado sin errores, de manera oportuna y con la mayor eficacia. Lo que se haga o deje de hacer, la ciudadanía lo observa, lo reconoce, lo padece o lo reclama, con justa razón, porque una de las obligaciones del Estado, de los gobiernos, es tomar medidas y reforzarlas para proteger a la población de estos fenómenos perturbadores. La adversidad siempre debe ser oportunidad para mejorar las estrategias y acciones. La política pública como necesidad para reforzar las estructuras institucionales y los procedimientos de protección civil en Guerrero, lo que requiere, considero, una combinación de enfoques legales, organizativos y de políticas públicas. El paso del huracán Otis fue una de las más traumáticas experiencias colectivas que ha vivido nuestro Estado, que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de nuestros 3 niveles de gobierno. Es necesario valorar en su justa dimensión nuestra capacidad de respuesta como gobierno y como ciudadanía
ante un fenómeno que llegó de sorpresa, como si hubiera sido creado a propósito para infligir el mayor daño en el menor tiempo posible. Hacer estas valoraciones con honestidad, sin pretensiones, sin triunfalismos, sin simulación, permitirá estar mejor preparados para las sorpresas que el cambio climático y la posición geográfica en el mapa sísmico nos tengan reservadas en el futuro. La adversidad parece empeñada en ponernos a prueba. Primero, la pandemia del COVID-19 a partir de febrero de 2020. Prueba que superamos con una evaluación aceptable a nivel mundial. Ahora el mundo nos está observando. Tenemos la tarea de superar esta tragedia y de construir una ruta, construir instrumentos, ya lo decía usted, construir instrumentos para prevenir los desafíos futuros. Esto requiere de solidaridad, de organización, de suma de esfuerzos de los 3 niveles de gobierno y de un manejo honrado y transparente de los recursos que se asignen a la tarea de reconstrucción. Muchas gracias, secretario.